Es interesante ver cómo este joven Daniel, junto con sus amigos, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ellos decidieron no contaminarse. Nadie tomó la decisión por ellos. Ellos así lo decidieron. Por eso es importante saber qué decides tú. Y que si escoges no contaminarte, Dios te hará 10 veces mejor y siempre estará dispuesto a respaldarte. Eso es muy importante. El pecado no gobierna sobre ti. Y vivir para Dios es vivir en santidad. La santidad manifiesta la unción de Dios, manifiesta la gloria de Dios, manifiesta todo el respaldo de Dios sobre ti. Necesitamos comenzar entonces a examinar qué estamos creyendo en nuestra vida y cómo estamos viviendo la vida cristiana. Porque veo hoy a muchos cristianos todavía sufriendo por creer que todavía cargan con maldiciones generacionales. Entonces escucho aquellas prédicas para cristianos sobre maldiciones generacionales. Entonces, quiero hablarte un poquito acerca de esto. No profundizar en el asunto, sino solamente enfocarme en la verdad que te quiero enseñar. Y es la siguiente. Si Cristo ya te hizo libre, si Cristo ya está en tu corazón, no hay poder de ninguna maldición que pueda afectarte. Eso es importante tenerlo en claro. Quizás podrías decir, pero entonces, ¿por qué me está afectando? La pregunta es, ¿qué estás creyendo? A lo que le das credibilidad en tu vida, tendrá fuerza sobre ti, mis amados amigos. Lo que tú crees en tu mente es a lo que tú vas a condicionar tus acciones. De acuerdo a lo que crees en tu mente, es a lo que vas a condicionar tus acciones. En otras palabras, vas a vivir de acuerdo a lo que crees. Mira, esto es tan sencillo como la palabra que está en el libro de Colosenses. Yo quiero que la leas conmigo porque es necesario conocer esta palabra. Colosenses capítulo 2. En el verso 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Hoy tenemos un grave problema con lo que creemos, con la enseñanza que recibimos. Sobre todo porque no logramos distinguir si realmente fue algo que sacaron del contexto bíblico y lo sacaron de su contexto para hacer un pretexto y utilizar la palabra a su acomodo, o realmente es el contexto y lo que realmente se nos está enseñando es lo correcto y lo que necesitamos aprender. Por ejemplo, la famosa palabra guerra espiritual surgió en algún tiempo. La Biblia dice que tenemos luchas, pero la lucha es simplemente la firmeza que debemos tener para resistir. ¿Ves? Pero comenzó un término a ahondarse durante algún tiempo que es la guerra espiritual. Entonces se han hecho cursos de guerra espiritual y que no está mal aprender acerca del asunto, pero cuando se comenzó a hablar de guerra espiritual, la mayor enseñanza que se recibía eran testimonios de personas que en algún momento habían estado en el campo de la brujería y hechicería y entonces, al conocer esas profundidades espirituales de maldad, quisieron enseñar a la iglesia sobre lo que aprendieron allá y no sobre lo que la Biblia dice. Entonces teníamos gente entrenada por enseñanzas de Satanás. Perdónenme que lo diga así tan claro. Pero, a ver, pregunto. Si un brujo se convirtió al evangelio y lo que enseñó como guerra espiritual fue lo que él aprendió en el campo de las tinieblas, la pregunta es, ¿qué instrucción recibimos? ¿La palabra de Dios
¿Recibimos la revelación del Señor? No, estamos recibiendo lo que Él aprendió en el campo de las tinieblas. O sea que las tinieblas estaban entrenando a la iglesia, que debería ser entrenada con la luz del Evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la manera de reprender, la manera de hacer las cosas, las tomamos como una moda por lo que aprendimos de la experiencia de alguien más y no por lo que la Biblia enseña. Satanás no le tiene miedo a tu experiencia. Satanás no le tiene miedo a las palabras que tú utilices porque lo aprendiste de la experiencia de alguien más. Satanás respeta la palabra de Dios. Cuando tú le dices escrito está, no cuando le dices demonio amarillo, rojo, verde, porque eso fue lo que él trató de enseñarle en las tinieblas al mundo. No. Cuando tú le dices escrito está, él tiene que huir. Entonces, ¿en qué momento necesitamos evaluarnos en qué momento le estamos dando credibilidad a filosofías huecas, disparates elocuentes y cosas que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo? Quiere decir que Satanás interviene en eso para contaminar la verdad que hemos recibido y vivamos de las experiencias de alguien más porque le funcionó, porque así dice, porque como manifiesta unción y si lo dice algo de verdad debe ser, y no porque realmente estudiemos la palabra de Dios. Y por eso dice, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Si Cristo es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad, y ya Él está en mi corazón, ¿por qué yo tengo que creer que hay alguna maldición generacional operando sobre mi vida cuando Cristo, que es la cabeza de todo, gobierna sobre mí? Y no solo eso, sino que en el verso 14 de Colosenses 2 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clamándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Por favor, no me vengas a predicar que todavía cargas con una maldición generacional cuando Cristo en la cruz anuló todo acta de decretos en tu contra. Cuando 2 de Corintios 5:17 me dice que de modo que si alguno ha creído, permanece en Cristo, nueva criatura es. Donde Dios está gobernando una vida, mi amado amigo, la maldición no opera sobre aquel en el que Cristo ya está gobernando. Y si hay algo operando sobre ti, es porque tú le has dado credibilidad, porque tú te lo creíste. Y esa es la manera en que el enemigo contamina, esa es la manera en que el enemigo engaña, cuando te hace creer cosas que no son correctas. Y entonces es como una persona a la cual ya se le declaró que estaba, a una persona, escúchame bien, que estando presa, ya se le declaró que es libre y que puede salir de la cárcel, pero que todavía considera que hay cosas que tiene que pagar. Así que aunque la puerta de la cárcel está abierta, todavía desea estar allí, condenado. Necesitamos establecer y dejar en claro algo. El reino de las tinieblas gobierna al mundo, pero no al cristiano. Te lo voy a repetir. El reino de las tinieblas gobierna al mundo, mas no gobierna al cristiano. Satanás no va a contaminar al mundo porque ya está contaminado. Él buscará contaminar a los hijos de Dios. Él buscará contaminar a los que viven por fe. Él buscará contaminar, dañar a los que aman a Dios. Ese es su plan B. Esas son sus maquinaciones. Esas son sus acechanzas. Así que, si ya el pecado no te gobierna más, ¿por qué tienes que estar triste creyendo ciertas mentiras? Es que, pastor, es que en mi familia pasó esto, pasó lo otro, y a mí me está pasando. Entonces yo creo que es una maldición generacional de la cual necesito ser libre. Espérate, ya tú eres libre de eso. Cristo se hizo libre. No tienes por qué andar cargando algo de lo que Cristo ya llevó a la cruz.
Hermano, esto se recibe por fe. Ahora, si tú no lo crees, vivirás atado a algo de lo cual ya Dios te desató. Esas son las famosas maldiciones generacionales. Ahora, ¿existen? Claro que sí. Claro que hay. Y ahí quiero dejarlo claro, valga la redundancia. Sí existen las maldiciones generacionales, pero el que está en Cristo es nueva criatura. Ya eso fue roto en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder, ya deshizo esa maldición sobre tu vida. Ahora la pregunta es, ¿a qué le estás dando credibilidad que está gobernando tus acciones? Otra cosa también que hay que dejar en claro es que muchos han pensado que porque alguien les lanzó una palabra de maldición, están como están. A ver, si tú vives una vida recta en el Señor, si tú estás sujeto a Dios, las maldiciones no llegarán sobre ti. Las maldiciones no tendrán poder sobre ti. Necesitamos leer más palabra de Dios y alimentar nuestros pensamientos y lo que creemos con la verdad del Evangelio, mis amados amigos. Es la única manera de que podamos resistir las acechanzas del enemigo. Porque su engaño, él tiene un engaño preparado, trazado para ti, para que creas una mentira. Para que creas una mentira como una verdad y mantenerte atado. Las ataduras vienen por darle credibilidad a mentiras que consideramos en algún momento como una verdad y no darle credibilidad a la verdad de Cristo, a lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Ves? Entonces, veo personas diciendo que estoy fracasando porque alguien me dijo que si me iba de esta iglesia voy a fracasar, entonces porque este era el lugar que Dios tenía para mí y me iba bajo maldición. Eso no era, mi amado amigo. Si te estás moviendo en fe, en obediencia, si estás haciendo lo que es correcto delante de Dios, eso no opera sobre ti. Ahora, si lo estás haciendo en tu emoción y en desobediencia, ten cuidado porque algunas de esas palabras te pueden afectar. Tienes una puerta abierta al enemigo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si Dios te llamó, ya eres bendecido. En Cristo no hay maldición que pueda afectarte más. Cristo nos entregó su victoria en la cruz del Calvario y esa victoria se recibe por fe. Pero, si tú estás permitiendo, siendo permisivo con cosas en tu vida y normalizando, cosas que contaminan o cosas de pecado, que Dios llamó pecado, pero tú estás llamando como bueno, ten cuidado porque ya abres puertas y tú mismo le estás firmando una autorización al enemigo para que contamine lo que ya Dios limpió. Y recuerda que Satanás o los demonios que salen de tu vida no van a volver solos. Buscarán la manera de contaminarte mucho más y hacer más fuerte resistencia sobre ti. Primera de Juan capítulo 5 del 18 al 19 dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, no practicamos el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Di conmigo, Cristo me mantiene protegido. Ahora repite conmigo lo que dice la palabra. Y el maligno no puede tocarlos. ¿Te das cuenta? Si tú no practicas el pecado, el Hijo de Dios te mantiene protegido y el maligno no puede tocarte. Entonces, ¿por qué crees que hay cosas espirituales operando sobre ti cuando Dios es el que te guarda y el maligno no puede tocarte? Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Es importante también dejar lo siguiente en claro. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón está bajo el dominio del engaño y el sistema de este mundo y por ende, Satanás lo gobierna. Por más bueno que parezca ser, a los ojos de Dios sus buenas acciones solo serán como trapos de inmundicia, como lo dice Isaías en el capítulo 64, verso 6. Así que no hay nadie que sea bueno. La única manera de ser vistos como buenos delante de Dios y justos delante de Dios, a los ojos del Señor, es a través de su Hijo Jesucristo. Aceptar lo que Cristo hizo por mí en la cruz y entender que solo en Jesús hay salvación me hace justo delante de Dios. De resto, por más buenas acciones que yo planee, siempre habrá un pecado contaminando mi vida.
Solo Cristo nos hace verdaderamente libre. ¿Qué estás creyendo tú hoy? Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido en el nombre de Jesús que nos ilumines, que nos hagas ver con claridad, Señor, lo que necesitamos realmente creer y avanzar. Y no quedarnos estancados en filosofías huecas o en ideas humanas, en pensamientos humanos que no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio. Y que al ser libre de eso, Señor, abre nuestros ojos para ver la realidad de tu palabra y poder disfrutar de la vida en abundancia que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Detente por un momento y mira este video hasta el final. Llegó la hora y tú puedes ser parte de esto. Hoy asumimos un reto mayor y queremos que hagas parte de este sueño. En este tiempo estamos apuntando a construir nuestra fundación y así poder seguir ayudando a las personas más vulnerables. Y también un templo donde juntos podamos adorar a Dios y que estas buenas noticias sean comunicadas a todo lugar. Así que si has sido bendecido por Dios a través de los devocionales Justo a Tiempo y a través de la palabra que el Señor nos entrega todos los días, te invito a que te sumes, apóyanos y juntos poder adquirir este maravilloso terreno para hacer este sueño realidad.